Gracias al sol sucede casi todos los eventos. ¿Por qué? Porque es la que nos transmite la energía. ¿Ya? ¿Y en qué forma a ver si podemos, en qué forma el sol nos transmite la energía? ¿En qué forma nos llega a nosotros la energía? ¿Aló? Les pregunto, a ver, ¿en forma de calor? Sí, pero, sí, claro, pero un poco más específico. ¿Cómo? No se vayan tan... Está bien todo lo que dijimos, también puede ser, pero un poco más simple. ¿Mediante la radiación? No, bueno, la radiación también, claro, pero un poco más simple. ¿Qué nos da el sol? Luz. Luz, pues. Eso. Nada más. O sea, la luz involucra todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Mediante ondas, mediante calor, todo lo que ustedes están diciendo. Pero, ¿cómo nos llega a nosotros la energía? Mediante la luz. Eso es lo que tenemos que entender. Es muy importante entonces saber qué es la luz, todas esas cosas, ¿no? Claro, ahora no es el tema, por supuesto, ¿no? Pero yo les voy incentivando para que ustedes se metan en ese campo de la luz. ¿Por qué? Porque es la única, así nos llega a nosotros la energía del sol, en forma de luz. Entonces la luz es muy importante. Imagínense ustedes si no hubiera luz. ¿Cómo seríamos los seres humanos? ¿Qué no tendríamos primerito? Si no hubiera luz, ¿qué no tendríamos? ¿Qué no tendríamos si no hubiera luz? No podría existir la vida. No, aparte de eso, la vida es... No. Nuestro cuerpo, ¿qué no tendríamos? ¿Qué no necesitaríamos si no hubiera luz? Claro, los ojos. No tendríamos ojos, ¿para qué, pues? No habría razón de que existan los ojos. Porque los ojos es la evolución gracias a qué? A que con los ojos observamos las cosas, vemos las cosas. Y para ver las cosas es necesario que haya luz. Si no hay luz, no se ve, pues. ¿Ven? Entonces todo un campo, la luz que se llama un campo grande de investigación, aparte de eso, de aplicaciones. Y es energía, la luz es energía. En mecánica pues se aplica un montón la luz, aunque no crean ustedes, nosotros lo miramos así porque bueno, desde que hemos tenido uso de razón pues hemos visto la luz, ¿no? Entonces pensamos que no tiene que ver nada, pero la luz es muy importante. Actualmente la tendencia es que usar la energía luminosa, si quieren así llamarla, la energía luminosa, y transformarla en energía eléctrica. Esa es la tendencia, y a eso se va a llegar. Ya tenemos acá en el sur del país trabajando mucho en eso. Ya tenemos casi en Arequipa, por ejemplo, digamos el 90% de las termas son solares. En Moquegua debe ser lo mismo, supongo, ¿no? No conozco bien, pero las termas son solares, ¿se dan cuenta? Entonces, la luz es muy importante ahora, es la energía del futuro. ¿Por qué razón? Porque no tenemos que pagar. ¿A quién le pagamos, pues? Si quiero usar energía eléctrica, tengo que pagar a las empresas, pues, hasta al final en el sur tengo que pagarle. Pero al sol, ¿quién le paga? Pues nadie. Pues es baratísimo. O sea, pues solamente falta que la tecnología sea más precisa, sea mejor la tecnología para poder transformar esa energía luminosa en electricidad. Y listo. Obviamente, pues, a algunas empresas no les va a convenir eso, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el sol es todo. Y nos llega mediante la luz. La luz. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí, con eso
vamos a entrar ya a lo que nos interesa. ¿Listo? Volvamos a nuestro medio, que es el calor, todavía, por ahora el calor. Entonces, el calor hemos dicho que es energía. ¿Qué es energía, no es cierto? Hemos dicho que es energía, el calor. Y ya, entonces lo que nos interesa ahora es calcular este calor. Ustedes como ingenieros mecánicos, cuando trabajan en ese sector de energía, pues tienen que calcular. Por ejemplo, simplemente en nuestra casa, pues no le damos mucha importancia, pero algunos sí le dan importancia. En nuestra casa, por ejemplo, la cocina a gas. La mamá es la que se preocupa de eso, pues. Ella ha medido bien, dice, cada 20 días tenemos que comprar un balón de gas. Bueno, nosotros que la mayoría de hombres no nos interesa eso, porque ese es trabajo pues, de la mamá, vamos a decir, ¿no? O del ama de casa. Nosotros no, pues, ¿no? Ya está. Pero, entonces, ¿qué sucede cuando 15 días, unos 5 días antes, que se llama, la mamá dice, algo ha pasado? Seguro que están haciendo hervir demasiado helado, están consumiendo demasiado, y porque se acabó 5 días antes el gas. Entonces está controlando la energía. Y eso hacen todas las empresas. Controlan el consumo de energía. Porque a más energía se va a gastar más. Un ratito voy a hacer entrar a ese muchacho. Sí. Claro. Bueno, en el súper, digamos, o sea, las empresas vendedoras, pues van a controlar lo único cuando vienen a medir tu ¿qué se llama? Tu medidor, ¿no? Y ahí se pueden equivocar o pueden equivocarse a propósito, ¿no? Como ahora está sucediendo. A todo el mundo, por ejemplo, el que no ha pagado mensualmente su luz, le está saliendo más exceso. Todo el país, entonces reclamos fuertes. Entonces, el que mide, pues viene a medir, te pone más, ¿qué vas a hacer? Pero, por ejemplo, nosotros, la mayoría no miramos eso, ¿no? No nos interesa mucho. Nos interesa tener la luz, nada más. Pero las empresas, obviamente, no. Pero como una empresa que va a producir, por ejemplo, vamos a decir, ¿qué se llama? Una empresa que produce hielo. Va a gastar mucha energía para producir hielo. Entonces, si gasta demasiada energía, pues tiene que subir el costo del hielo, la producción de hielo. Entonces, esa empresa va a decirle al ingeniero, oye, estamos gastando mucha energía, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la producción no nos está resultando, está que se llama, estamos perdiendo. Entonces hay que ajustar el gasto de energía. ¿Ven? Entonces, se tiene que analizar ahí entra el ingeniero mecánico, o el ingeniero eléctrico, nosotros somos un mecánico eléctrico, ahí entra y dice, a ver, ¿qué pasa? ¿Hay fuga? ¿No hay fuga? ¿O el proceso está mal? ¿Ven? Eso es el ingeniero. Tiene que solucionar ese problema. Tiene que bajar el consumo de energía. ¿Listo? En cualquier empresa, si ustedes tienen una empresa, por ejemplo, vamos a decir, de cocina, o sea, un restaurante que vende cocina, que vende menús nada más, entonces tiene que consumir gas. Y ustedes saben que el único comercio que gana casi el 50% de su inversión es la comida. Ninguna otra empresa gana esa cantidad. Entonces, pero ahora hay menús hasta por gusto. Entonces hay que competir. Y una forma es ahorrando, ¿qué cosa? La energía. Una forma es ahorrando la energía. ¿Ven? Entonces,
Entonces, en eso hay que fijarse mucho, porque la energía cuesta. Entonces, el calor que va a producir va a costar, entonces ya, pues. En nuestra casa, no ahora, por ejemplo, ahora que estamos encerrados, gastamos más energía, porque está prendido la laptop, está prendido el frigider, está prendido no solamente un televisor, como ahora tenemos, cada cuarto tiene su televisor, pues todos quieren mirar televisión, pues estamos acostumbrados ahora a mirar individualmente, ya no, antes se miraba grupalmente, el televisor estaba en la sala y todos teníamos que sentarnos en la sala si queríamos ver televisión. Y mirar lo que el papá miraba, y punto. Ahora no, pues, cada uno mira sus intereses. Y al final, pues, cada uno tiene su laptop y se acabó. Ya no necesito televisor, necesito mi laptop, nada más. Ha cambiado todo el mundo. Entonces, el gasto de energía es más, cada vez más. Entonces, la energía es fundamental para cualquier actividad. Y ese costo tiene que bajar el ingeniero mecánico eléctrico. Tiene que bajar el costo, tiene que bajar el consumo de energía. Y cada vez es la cosa mejor. ¿Se acuerdan? Los primeros celulares chinos que salieron, ¿cuál era el problema? La batería. No duraba. Pero ahora, ¿quién le hace la guerra a los chinos? Han superado los chinos en esa situación. ¿Ven? Al consumo. Entonces, ¿qué va a comprar un celular si dura 2 horas? Cada rato no está cargando, no. Así era, ¿se acuerdan? Ahora ya no es así, pues. Las baterías están durando más. Entonces, pero esa es la situación de la energía, nada más. ¿Listo? A ver. Entonces, lo que nos interesa ahora, regresemos al campo, digamos, nuestro campo, que estamos comenzando recién. Entonces, el calor puede salir del cuerpo o puede ingresar al cuerpo. Entonces puedo calentar una sustancia o puedo enfriar esa sustancia. Pero se presenta de 2 formas. Una, que ese cuerpo, por ejemplo, en el caso del agua, ¿ya? Supongamos que tenemos agua a 20 grados centígrados. Y quiero calentar, no quiero que hierva, quiero que calentar el agua. Muchas veces hemos hecho eso, quiero calentar. Y quiero calentarla hasta 90 grados centígrados. Entonces, para que suceda eso, tengo que consumir una energía. O sea, tengo que calentar el agua, o sea, tengo que quemar algo para que suceda eso. Entonces, pero se dan cuenta que de 20 grados a 90 grados centígrados, el agua sigue siendo líquida. Solamente se ha calentado, nada más. Entonces, ese proceso es muy importante. Si yo simplemente a cualquier cuerpo caliento sin que cambie de estado, eso es facilísimo hacer el cálculo. No hay mucho que pensar. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando nosotros queremos hacer cambios de estado. Por ejemplo, el agua está en estado líquido, yo quiero pasarla a vapor. O sea, gas. ¿Ven? Esa es otra cosa ya. Esa es otra cosa. Ahí va a haber un cambio de estado. Entonces voy a gastar más energía, obviamente. Voy a gastar más energía. O caso contrario, si yo tengo el agua a 20 grados centígrados, por decir que está en estado líquido, y quiero fabricar o quiero producir hielo. Entonces tengo que bajarla a menos de 0 grados centígrados. Supóngase que le baje a menos 10 grados centígrados. Entonces ahí va a haber un cambio de estado también, pero eliminando energía, quitando calor, mejor dicho, del cuerpo. ¿Ven? Eso es lo que sucede. En nuestra casa todos tenemos el frigider. Ahora el frigider se vuelve un artefacto muy útil. Muy útil. Entonces, el frigider ya es algo que cuando ustedes se vayan a casar, lo primero que van a comprar es el frigider. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque eso es fundamental en un hogar ahora, el frigider. Porque si no tienen frigider, ¿qué va a ocurrir? Lo que ocurría hace 40 años atrás, 50 años atrás.
que las mujeres no pueden trabajar como ahora. Ahora las mujeres pues son libres de trabajar, se han independizado prácticamente. Pero hace 40 años atrás no ocurría eso. La mujer no podía ir a trabajar. ¿Por qué razón? Porque no tenía frigider, pues. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho, muchísimo en nuestro convivir. Cuando no había frigider, acuérdense de sus abuelitas, y se va a contar sus abuelitas, no podían trabajar. ¿Por qué? Porque las cosas que compraba tenía que comprarlas para el día, nada más. No podía comprar para la semana. Tenía que comprar todo para consumir ese día. La carne la compraba para ese día. El pescado lo compraba para ese día. Las verduras para ese día. Entonces, ¿qué tenía que hacer esa abuelita o esa mamá? Todos los días ir al mercado. Por eso no podía trabajar, pues. No podía ir a trabajar a otro sitio. ¿Por qué? ¿Quién cocinaba, pues? ¿Ven? Pero cuando aparece el frigider, cambia todo. Cuando se masifica el frigider, porque había frigider, eran muy costosos. Cuando se masifica el frigider, cambia todo. Entonces, ¿qué hace la mamá? ¿Qué hace su mamá o su esposa actualmente, si se han casado? Ella va a trabajar. Ya trabaja en una empresa, trabaja en un sitio, o tiene su tienda, o tiene cualquier, pero ya tiene alguna actividad económica. Entonces, ¿qué hace la mamá? Sigue haciendo las mismas cosas, ¿ah? Sigue cocinando. Antes la abuelita cocinaba hasta 3 o 4 veces al día. Hacía el desayuno. Hacía el almuerzo. El almuerzo era fabuloso. Tenía que ser caldo y segundo. Si no, el papá no comía. Y la cena. La cena tenía que ser sopa y segundo, pero no del almuerzo, por si acaso. Pues se llamaba sopa, pues. Los caldo. No podía ser el caldo del mediodía, no, ni el segundo de no. ¿Ven? Todo el día cocinaba la mamá. Todos los días tenía que ir al mercado. ¿Con qué tiempo iba a trabajar a otro sitio? No podía. Pero cuando aparece el frigider, se masifica el frigider, entonces ¿qué ocurre? Ocurre que la mamá va a seguir haciendo el almuerzo. Va a seguir, ya está. Pero, se levanta más temprano ahora, pues. 5 de la mañana se levanta, cocina para todo el día, una sola vez. El almuerzo y en la tarde lo mismo. ¿Sí o no? Es así ahora. Es lo mismo. ¿Y qué hacen ustedes que son alumnos o hijos? Ahí está su almuerzo, pues sírvete, pues. Ahí está, te dejo en el frigider. Caliéntate y te pones al microondas y se acabó. Listo. Pero hay más plata, obviamente hay más ingresos, más ingresos económicos, más movimiento. Entonces la mamá ya puede trabajar en otro sitio, ya puede estudiar. ¿Cuántas mujeres ahora estudian en la universidad? Un montón. Antes no era así. No era así. Hasta ahora ya las mujeres son algunas que se llaman, ya han llegado a ser presidentes de los países. Eso ya se ha liberado la mujer gracias a quién, al frigider. ¿Y qué hace el frigider? Elimina calor nada más. Entonces es otro campo grande de la mecánica, la refrigeración actualmente. Plaza Vea, por ejemplo, todos sus puros frigider. ¿Sí o no? Entonces, ¿quiénes hacen eso? Ustedes pues van a hacer eso. Ustedes se van a dedicar a eso. Se van a dedicar a eso. ¿Ven? Entonces van a diseñar todas esas cosas. Entonces es otro campo amplio, que está muy virgen todavía. Ustedes pueden hacer de eso, sin ningún problema. Muy pocas tesis hay de refrigeración. Muy pocas tesis. Casi todos se van a mantenimiento. Pero a este lado, ¿ven? Pueden hacerlo. Entonces tenemos que entender que eso de ganar y perder calor, pues, las industrias trabajan en eso, nada más. Todas, ¿ya? Entonces, pero volvamos a lo siguiente. Pero volvamos a que hay que tener cuidado. ¿Voy a cambiar de estado o no voy a cambiar de estado? Eso solamente.
Entonces, primero vamos a hacer sin cambio de estado. ¿Ya? No vamos a cambiar de estado. Luego vamos a ver cómo se cambia el estado para que puedan entender bien. Entonces, cuando un cuerpo no cambia de estado, es fácil encontrar el calor que se necesita o que vamos a eliminar. Ya les he dado la fórmula, pero de todas maneras vamos a mostrar de nuevo, ¿ya? Para el cálculo del calor. Ya, acá está. Un ratito va a hacer entrar a sus compañeros, ¿ya? Ya, listo. A ver, atiendan a todos. Si yo quiero calcular el calor sin cambio de estado, solamente vamos a usar esta fórmula. Calor es igual a masa, o sea, debo conocer la masa del cuerpo, o sea, cuánto tiene de cuerpo, cuánto de masa tiene. Y debo conocer la variación de la temperatura. ¿Qué significa eso? De la temperatura final y la temperatura inicial. ¿Con cuánto comenzó y a cuánto quiero llegar? ¿Ven? Eso es lo que tengo que conocer. Entonces, si yo quiero calcular la energía que voy a consumir, que voy a gastar, o la energía que voy a eliminar, utilizo simplemente esta fórmula. Si es que no hay cambio de estado, la masa puede estar en gramos, kilogramos. La temperatura, la variación de la temperatura puede estar en grados centígrados, puede estar en grados Fahrenheit, puede estar en Kelvin. Pero mayormente en esta forma se trabaja en grados centígrados, mayormente. Eso no quiere decir que pueda trabajar en grados, sí, pero mayormente se trabaja en grados centígrados. Pero lo más importante de esta fórmula es esta letrita C. ¿Qué es eso? El calor específico. Cada cuerpo tiene su propio calor específico. ¿Y qué es el calor específico? El calor específico es cómo cada cuerpo tiene una forma de ganar o perder calor. A ver, o en otras palabras, cada cuerpo tiene una forma de calentarse más rápido o enfriarse más rápido. Por ejemplo, los metales se calientan rapidísimo, pero también se enfrían rapidísimo, los metales. Pero los cuerpos orgánicos, por ejemplo, la madera es muy difícil que se caliente rápido. O sea, no transmite la corriente, no transmite el calor rápidamente. Los metales sí. ¿Ven? Esa es la diferencia. Entonces, para yo calcular el calor que voy a gastar o voy a eliminar, necesito conocer este término, calor específico. ¿Qué clase de cuerpo es? Al final, ¿qué es? Puede ser agua, puede ser hielo, puede ser que se llama madera, puede ser un metal. ¿Ven? Puede ser un metal, puede ser cualquier otro cuerpo, que tela, no sé. Todos los cuerpos ya está calculado su calor específico, no tienen que calcularlos ustedes, simplemente buscarlos. Por ejemplo, en el caso del agua, pero agua líquida, su calor específico es 1. Pero ¿una qué? Caloría por cada grado centígrado. ¿Ven? Ese es su calor específico del agua en estado líquido. Pero acá me dice que es 4186. Sí, también es 4186. ¿Cuándo? Cuando está en Joule, ¿ven? La masa está en kilogramos y la temperatura puede estar en Kelvin o grados centígrados. Después les voy a explicar esto bien. Pero dense en cuenta, miren, es 1, es lo que más se usa, porque el 1 todo el mundo se acuerda. Pero ¿1 qué? Calorías por cada grado centígrado. Pero también esto, sí, pero cuando yo utilizo 4186, la masa está en kilogramos. Y la energía o el calor está en Joule. ¿Ven? Pero también dice acá un BTU, sí puede. Pero 1 ¿cuándo? También. Ya, cuando esté en libras, masa, en grados Fahrenheit.
y esto me va a dar en BTU. BTU es unidad de energía o calor. ¿Ven? Acá el cobre, ¿ven? El cobre. Cuando yo quiero usar calorías, calorías, eso es 0,094 calorías por cada grado centígrado, ¿ven? Pero si yo quiero hacer el joule, ya, entonces es diferente. 390 joules por cada kilogramo Kelvin. Eso es lo que tienen que entender, muchachos. Entonces, cada cuerpo tiene su propio calor específico. Y todavía aún más. Cada cuerpo en cada estado tiene diferente calor específico. En el caso del agua. El agua en estado líquido es, ya si quieren anoten, es 1 caloría por cada grado centígrado. Es en estado líquido. Pero cuando está en forma de hielo, o sea, está en forma de sólido, no es 1, sino es 0,5. O sea, la mitad. Calorías por cada grado centígrado. Y cuando está en vapor o está en gas, no es 1, es 0,47 calorías por cada grado centígrado. ¿Qué es lo que se usa más? Entonces, anótense esto bien. Calores específicos del agua en sus 3 estados. Cuando está en hielo, es 0,5 gramos, como está casi, entonces 0,5 calorías por cada grado centígrado. ¿Ya? Y cuando está en estado líquido es 1, como está acá igualito. Y cuando está en estado gaseoso o vapor, es 0,47 calorías por cada grado centígrado. Pero por el comienzo vamos a usar más esta unidad, luego ya vamos a hacer las otras unidades. Por el 1, porque es más fácil manejarlo todavía. ¿Listo? Repito, entonces, cuando detecte o vea que en el problema que me den, o el cálculo que quiero hacer, no hay cambio de estado, esta fórmula nada más. Esta fórmula nada más. Anótense esta fórmula, vamos a entrar, muchachos. ¿Listo? A ver, eso es la cosa sencilla cuando no hay cambio de estado, ¿ya? Vamos a hacer del agua, nada más, primero del agua, no se preocupen, vamos a hacer solamente del agua. ¿Ya? Y les voy a dar un problema y van a ver que lo vamos a hacer rápido. Yo los voy a guiar de acá nada más porque no es una gran cosa. ¿Ya? Ingeniero, una consulta. ¿Y el cobre cuando pasa en su estado líquido, ¿qué unidad se le considera? ¿Es dependiendo cómo lo trabajemos? Claro, depende, ¿qué se llama? En cómo la empresa, o básicamente la empresa, en qué unidad está trabajando, ¿no? Por ejemplo, les digo, ¿no? Las calorías son usadas a base casera, un poco más a casera, ¿no? Por eso la medicina usa más las calorías, ¿ya? Pero la industria utiliza más el joule. Sí, justo se me iba a comentar. Los equipos que están en el horno AISA. Sí. Claro, tienen manómetros, ¿no? Y todos están en joules, no hay ningún. Sí. Por eso les digo, eso va a depender de en qué industria estén. Por ejemplo, cuando están, en la pesca, utilizan mayormente las calorías, porque al final el producto dice, pues no tiene tantas calorías, ¿no? Se dan cuenta que la gente consume más por ese lado. Porque si vamos a ponerle, por ejemplo, a la lata de atún, que tiene, por ejemplo, 800 joules, entonces la gente así, ¿qué será eso? Puedo decir, la mayoría de gente, ¿no es cierto? Es cuestión de comercio también. Entonces, las calorías, si tú hoy tienes bien nutritivo, tiene tantas calorías, decía, ¿ven? Fácil. Pero si hablamos de joule, hablamos de BTU ahí, pues la gente no se va a perder, ¿no? Pero las empresas, las industrias, depende de en qué situación, de dónde han comprado las máquinas, obviamente, ¿no? ¿Dónde han comprado? ¿Ya? ¿Listo?
Entonces, miren, por eso vamos a ir primero con el agua, para que entiendan. Después vamos a entrar ya a problemas un poco más complejitos, ¿no? Pero primero sin cambio de estado. Escriban, les voy a dictar el problema, ¿ya? Bien. La pregunta va a ser así. ¿Cuánto calor será necesario gastar? Escriba, ¿cuánto calor será necesario gastar para que 50 gramos de agua, que se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados, para que se encuentre una temperatura de 20 grados centígrados, la llevemos hasta una temperatura de 90 grados centígrados. ¿Listo? Ya, yo les voy a hablar y van a ver que usted es sencillísimo. Entonces, lo primero que tengo que ver yo es, ¿hay cambio de estado o no hay cambio de estado? En cualquier problema, ¿a qué temperatura está inicialmente el agua? 20 grados. ¿En qué estado estaría 20 grados? Líquido. Líquido, claro. ¿A qué temperatura quiero llevarlo? 90. 90, ¿en qué estado está? Líquido. Igual. No hay cambio de estado, ¿correcto? No hay cambio de estado. Allá, pónganse la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Calor es igual, masa, calor específico, por variación de la temperatura. Ya está. Listo. Ahora vamos a comenzar simplemente a reemplazar, nada más. Ya, pero antes de reemplazar. Entonces, ya hemos detectado que el agua está en estado líquido. ¿Correcto? Entonces, en estado líquido del agua, ¿cuál es su calor específico? En estado líquido. 1 caloría por gramo centígrado. Eso tiene que tener presente la unidad, ¿eh? Si no ponen unidad se van a perder. Entonces, de frente, ya el agua está en estado líquido, por lo tanto, su calor específico en estado líquido es 1 caloría por cada grado centígrado. Listo. Ya está. Entonces, ya tengo el calor específico. Pero ¿por qué no usa el 4186? Si quiere lo usa, pues. Pero ahí tendría que poner la masa ¿en qué? ¿En qué unidad tendría que poner la masa? En gramos, pero ya eso va a depender de ustedes. Entonces es más fácil con gramos. No hago problema si no me está diciendo que era en joule, sino así nomás. Ya está. Entonces, ya han puesto la fórmula, ¿no es cierto? Ya está. Pongan ahí, ¿cuánto es la masa? 50 gramos. Pongan 50 gramos. ¿Listo? ¿Cuánto es el calor específico? 1 caloría sobre gramo. Pongan la unidad. 1 caloría por cada gramo, grados igualitos. Pongan la unidad, no sea un problema. Paréntesis. Delta T. Delta T es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuánto es la temperatura final? 70 Celsius. No, primero con final. Poco, está muy bien. 90, ¿no es cierto? 90 grados centígrados, ¿sí o no? ¿Menos cuánto? 20. Menos 20 grados centígrados, ¿ven? Ya está, ¿listo? Ahora miren las unidades. Vamos a eliminar unidades. ¿Se van los gramos o no? Sí. Ya, sí. ¿Se van los grados centígrados también o no? Sí. ¿Qué les queda? Calorías. Ya tengo la unidad que me va a quedar, ¿eh? Simplemente hagan la operación ahora. Sale. ¿Cuánto? 3.500 calorías, ya está. Esa es la cantidad de energía que yo necesito para calentar esa agua de 20 a 90.
ese es el calor, es el calor que debo consumir, pagar, gastar. O sea, cuando podemos servir en nuestro calentador, en nuestra tetera, como quieran llamarle, estamos preparando la energía. Estamos consumiendo energía, pero no hay que pagarla. Pues. Hay que pagar. ¿Ven? Entonces, es facilísimo. Ahora, vamos a hacer al revés. ¿Ya? Les digo el problema también. A ver, ¿cuánto calor será necesario eliminar para que 10 gramos de agua que se encuentra a una temperatura de 80 grados centígrados sea llevada a una temperatura sea llevada a una temperatura de 30 grados centígrados, no es menos, por si acaso, de 30 grados centígrados. Ya, entonces, no creo que hay que decirles acá, ¿hay cambio de estado? No hay cambio de estado. Listo, use ya la fórmula, ¿cuánto le sale? Sale menos 500 calorías. Ya está, pero ¿te das cuenta que sale menos o no? Claro, porque se va a perder. Por supuesto, el menos me indica que tengo que eliminar o perder, el cuerpo está perdiendo. En el otro caso me sale positivo, quiere decir que estoy gastando o el cuerpo está ganando calor. Entonces el calor o la energía puede ser positiva o negativa, depende para dónde vayamos. Todos han sacado, les va a salir, tiene que salir lo negativo, porque la temperatura final ahora es menor, pues, y la temperatura inicial es mayor, por eso les va a salir negativo. ¿Todos sacaron? Menos 500 calorías. Claro, ¿ven? Ya está. Listo. A ver, vamos a cambiar un poquito la cosa. A ver. ¿Cómo? No. Les he dado 80, creo, y pasa a 30. Claro. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entregarle o le vas a quitar? Eso es lo que tienes que entender. Entonces, por eso sale negativo. Por eso es la razón que sale negativo. Le vas a quitar, vas a eliminarle. O sea, lo vas a meter a la frigider, en otras palabras. ¿Qué hace el frigider? Un frigider elimina el calor. Elimina el calor. ¿Y qué hace un horno? Al revés, pues. En el horno, ¿qué hacemos? Aumentamos el calor. ¿Ya? Entonces, el horno y el refrigerador son cosas muy importantes actualmente. Si queremos aumentar el horno, pues. Y si queremos eliminar el refrigerador. Y se dan cuenta que en el refrigerador hay dos partes importantes en el refrigerador. La parte superior y la parte inferior, ¿sí o no? ¿Qué sucede en la parte superior? ¿Aló? Está a menor temperatura que el de arriba. Claro, ya hasta el primerito eso, a menor temperatura, la parte de arriba está a menor temperatura. ¿Qué hace arriba? El refrigerador, ¿qué hace arriba? Lo congela, ¿ven? Lo congela. Pero en la parte de abajo no lo congela.
congela, se dan cuenta que está preparado el frigider para esas cosas. O sea, el diseño que le han hecho al frigider es eso, pues la función es eso. Hay cosas que no deben congelarse, hay cosas que sí deben congelarse. Si vamos a guardar carne para toda la semana, pues hay que congelarla, pues. No hay que congelarla. Pero la verdura no podemos congelarla, tiene que estar algo fresca. Porque si la verdura la congelamos ya nos fregó, ya no es verdura. ¿Ven? Entonces esas cosas. Entonces gracias a ese proceso es que el mundo ha cambiado, ha girado totalmente. Ha liberado a la mujer, lo vuelvo a decir, la mujer se libera, no porque el hombre ha querido, que se llama liberar, así nomás, no. Ha venido este aparato tan poderoso que ha cambiado el mundo, ha cambiado a todos. Entonces, ustedes han nacido mirando el refrigerador, entonces ya, pues una cosa simple, pero no le dan importancia. Los primeros refrigeradores, ¿saben dónde lo ponían? ¿Dónde estaba? No estaba en la cocina, estaba en la sala, porque muy pocos tenían refrigerador, y eran a querosene. ¿Te imaginas un refrigerador a querosene? Lean la historia del refrigerador, van a ver que los primeros refrigeradores eran a querosene. ¿Ya? Y muy poca gente tenía, pues se lo ponía en la sala, pero tengo refrigerador, pues sí o no. Y ahora, pues ya, como es tan común, lo metió a la cocina, pues ya está en la cocina, nadie lo mira ya. Pero eso es lo que tenemos que entender, ¿ya? Entonces, aparte de eso, pero esto del refrigerador tiene un problema bien serio también. Un problema que ustedes están sufriendo y que ustedes van a sufrir con sus hijos. Seguro que los que son papás están sufriendo sus problemas. ¿Por qué razón? Porque han perdido autoridad ante sus hijos. Ya no hay la autoridad que había antes. La autoridad se ha perdido. Nos han ganado. Querramos o no querramos. Hay que aceptar eso. Hay que rebobinar esa situación. Nos han ganado. ¿Por qué? Porque hay más ingresos económicos. La mamá gana, el papá gana, hay más ingresos económicos, pues. Es más ingresos económicos, entonces hay más consumo para la casa. Por eso ustedes le pueden comprar a cada uno de sus hijos un televisor, pues. A cada uno su laptop, pueden, por esa razón. Porque los dos están trabajando. Antes no era así, me trabajaba el papá nomás, pues entonces aguántame, pues. El mayor se compraba zapatos, ya bueno, le crecía el pie, dale a tu hermano menor, al siguiente, y el siguiente. Los libros que comprabas, no tienes que dar a tu hermano. Así era. Y cada familia, ¿cuántos eran? 7, 8. Imagínense cómo era. Ahora por máximo tenemos dos hijos, ya 3 se le escapó, ¿no? Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema que ahorita viene? ¿Por qué ha perdido autoridad el papá? Los padres, sí. Porque no almuerzan juntos. No almorzamos juntos con nuestros hijos ahora. El papá almuerza en su trabajo, de ahí va, si trabaja por la ciudad, se va a un menú, pues ya todo, porque no va a su casa. La mamá lo mismo. El hijo puede almorzar en su casa, ni almorzará. Entonces ya no hay esa situación. Antes no era así. Antes a las 12 del día tenías que estar en la casa. Que estoy acá, nada, que tienes que estar a la casa. Porque a esa hora el papá venía a almorzar. Y el papá se sentaba y todos tenían que sentarse alrededor de ahí para almorzar, calladitos. Ahora es así, ¿no? Ni el domingo. La mamá cocina y dice, ya, voy a tener un nombre cualquiera. César, ven a almorzar, ya. Pues ven a almorzar, ya, mamá, estoy haciendo eso ya. ¿Es así o no? Y luego, ¿qué sucede? Ya ve la mamá dice, este chico no viene a casa, ya, le llevaré para su cuarto. Le lleva a su cuarto. Ahí almuerza. Eso tenemos, por eso ha perdido autoridad, pues. Hemos perdido autoridad ante nuestros hijos. Por eso ustedes hacen lo que les da la gana. Antes no era así. Simplemente con la mirada del papá ya sabíamos, ya miró feo, ya le caí tranquilito, ¿no? Ahora no.
pero gracias a que es así, el refrigerador es ese sitio negativo. Ese sitio negativo. Que se puede controlar, eso depende de cada papá. Esas cosas son reales, o sea, la tecnología avanza, favorece una parte, pero otra parte social malogra. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Ustedes que se van a hacer papás, no pierdan la autoridad de sus hijos. Si pierden la autoridad, están fríos. Ya se fregan, ya no pueden hacer nada. No pueden hacer nada si pierden la autoridad. Entonces, tengan la autoridad, traten de almorzar siempre juntos, especialmente el sábado y el domingo, bueno, o sea, eso no se trabaja, entonces, estén ahí ustedes a la hora, vienes a almorzar a esa hora y me tienes que almorzar a esa hora. Y que se sienten a la mesa con ustedes. Porque pues, el facilismo puede ya se va hasta, ay, y si comerá, pero le dejas ahí, no comen. ¿Ya? Entonces, vengan a cuidar en esas cosas. ¿Ya? A ver, vamos a ver un problema en estado sólido. ¿Ya? Escriban a ver. Se tiene, ¿cuánto le ponemos? 25 gramos de agua. 25 gramos de agua. A una temperatura de menos 30 grados centígrados. A una temperatura de menos 30 grados centígrados. Y se desea llevarla a una temperatura de menos 5 grados centígrados. Y se desea llevarla a una temperatura de menos 5 grados centígrados. ¿Cuántos, punto seguido, pregunta, cuánto calor será necesario? ¿Cuánto calor será necesario? Coma. ¿Gana o pierde? ¿Gana o pierde? ¿Listo? Ya está. A ver, primerito, ¿hay cambio de estado? Dime, no te escucho bien. No te escucho bien. No hay cambio de estado. Bien, no hay cambio de estado. No hay cambio de estado. Si no hay cambio de estado, ya saben qué fórmula usar. Listo, a ver. Ahora, ¿cuál es el calor específico? Para tener bien claro, ¿cuál es el calor específico? ¿En qué estado está entonces? ¿Estado sólido? Sólido, muy bien. Entonces, ¿cuál es el calor específico? 0,5. 0,5, muy bien. ¿Qué? Calorías sobre grado centígrado. Exactamente, muy bien. Ahora sí, hagan ustedes. calorías. ¿Cuánto dijo que era el calor específico? 0.5. Menos 20. Teniendo 12.5. 112.5.
ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? El tiempo, 5 calorías. Positivo. ¿Gana o pierde? Gana, pues. Claro, está ganando. Por más que esté en el lado negativo, digamos, vamos a decir así, no van a pensar que va a perder, sino estamos calentando, pues estamos yendo de menos 30 grados centígrados, estamos subiendo a menos 5 grados centígrados, ¿no? Necesitamos calentar. ¿Ven? Entonces es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, la fórmula es simple, no hay mayor problema, entonces es fácil de entender. ¿Ya? Ahora vamos a pasar ya a la otra etapa. Pero seguimos con el agua porque es más manejable, ¿ya? Sí, entonces, va a haber cambio de estado. Ahí viene el problema, ¿ya? A ver, les voy a explicar primero este cambio de estado, ¿ya? Con un gráfico de la dime. ¿Por qué cambia el calor específico a 0,5? A ver, es que cuando, ¿qué se llama? El hielo no se calienta tan rápido, pues. No transmite el calor tan rápido. El agua líquida sí, pero en el hielo no. Eso voy a explicarles acá por eso, ya escuchen acá y lo voy a explicar. Acá con el gráfico, ¿ya? Estamos hablando de un gráfico, ¿se acuerdan? Ya, acá está el gráfico, ¿ya? Ya está. Tienen acá. Y en el caso que hemos hecho en el estado, ¿qué? Sólido. O sea, hielo, acá, ven, acá, 0 grados centígrados, cuando el agua está a 0 grados centígrados, puede estar en estado sólido o puede estar en estado líquido, ¿eh? Cuidado con eso, ¿ah? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Acá a 0 grados, acá, a 0 grados, el agua, las moléculas comienzan a luchar entre ellas. Algunas quieren pasar y otras no quieren pasar. Pero el agua ya estaba como hielo, entonces ya está acostumbrado sus moléculas a ser hielo. Entonces, no quieren pasar, entonces, pero yo quiero que pase, pues. Entonces, ¿qué se llama? Entonces, ¿qué va a suceder? Hay una acción, pero una reacción, ¿ven? Entonces, no van a querer pasar, no es fácil hacer pasar. En este punto hay una lucha entre las moléculas, unas que quieren, otras que no quieren. Obviamente, nosotros queremos que pase, y entonces tengo que agregarle un calor extra. ¿Ya? Para luchar contra esa situación que las que no quieren pasar. Y si yo quiero que pase una cantidad de hielo ¿qué se llama? A estado líquido, tengo que agregarle una cantidad extra de calor. Y aquí está, ¿cuánto es la calor extra de calor que debo agregarle? 80 calorías por cada gramo. ¿Ya? Ya está calculado eso, así que no se preocupen. Cada cuerpo tiene su le vamos a llamar un nombre. Entonces, en el caso del agua, si yo quiero que pase de estado sólido a estado líquido, yo debo agregarle un calor extra. ¿Y cómo es ese calor extra? 80 calorías por cada gramo. O sea, cada gramo de hielo consume ¿qué? 80 calorías. Y en este procesito no aumenta nada de temperatura, estando en 0 grados. O sea, el hielo puede estar a 0, comenzar a 0, y va a seguir hasta 0, hasta que logremos que se llama que pase estado líquido. Entonces, este calor que ven acá, 80 calorías por gramo, es exclusivo del agua, se llama calor latente de fusión, porque se funde el agua. El sólido se convierte en líquido. Y es un calor extra, calor latente de fusión. Entonces, si yo tenía 20 grados centígrados, al menos 20 grados centígrados, estaba en estado sólido, mientras yo aumento la temperatura, va a seguir en estado sólido ¿hasta dónde? Hasta cuando llegue a 0. Entonces, en este sector hay cambio de estado. Dígame, ¿en este sector hay cambio de estado? No, muy bien. Entonces, si yo quiero calcular el calor en este estado,
en este sitio, en esta parte, utilizo la fórmula que ustedes están utilizando. Nada más, calor es igual masa, calor es igual para llenar la temperatura y se acabó. Pero si yo quiero que pase, ya sé que tengo que agregarle este calor, que se llama calor latente de fusión del agua. ¿Cuánto es? 80 calorías por cada gramo. ¿Listo? Y si yo quiero que pase a estado de vapor, allá pues la cosa es más seria. Entonces ya está en 0 grados en estado líquido. Entonces todo este sector está en estado líquido. Entonces de aquí hasta aquí no hay cambio de estado. Por lo tanto, utilizo la fórmula calor es igual masa por variación de la temperatura. Listo. Y aquí nuevamente comienzo a los 100 grados centígrados, comienza la lucha. No quiere pasar. No quiere pasar. El agua ya está acostumbrada a estar en estado líquido. ¿Ven? Entonces aquí tengo que agregarle un calor extra para que pase a estado de vapor o estado gaseoso en el caso del agua. ¿Y cuánto es eso? 540 calorías por cada gramo. ¿Por qué es más? Porque ¿cuál es el estado natural del agua y la tierra? ¿Cuál es el estado natural del agua y la tierra? Líquido. Entonces ya está acostumbrada a estar en estado líquido, no quiere pasar, entonces debo agregarle mucho más. Aquí es 80 calorías nada más, aquí es 540 calorías, es bastante. Y esa energía que estoy gastando se va a agarrar el agua, obviamente, ¿no? Y entonces, ¿qué se llama esto? Se llama calor latente de vaporización. En el caso del agua, ¿cuánto es? 540 calorías por cada gramo. ¿Ven? ¿Listo? Entonces, miren acá, ¿cuántos calores entonces? Si yo quiero pasar de hielo hasta vapor, hay que tener mucho cuidado para hacer el proceso. No se puede pasar así. Tiene que irse paso a paso. Entonces, de menos 20 debo llegar primero a 0. Entonces tengo un calor en estado de hielo, un calor en estado sólido. Yo quiero pasar, muy bien. Entonces tienes más el calor latente. ¿Ven? ¿Cuántos calores ya van? ¿Aló? Dos calores ya. Pero yo quiero llegar hasta acá. Entonces, acá, de 0 a 100, ¿en qué estado está? Líquido. Entonces, yo voy a dar el calor en estado líquido. Pero de acá a acá hay cambio de estado. No, ya, entonces utilizo calores igual a masa por calor específico para aumentar la temperatura. Entonces, un calor, 2 calores, 3 calores ya tengo. 3 calores. Y acá comienza la lucha, ¿sí o no? Entonces, debo agregarle otro calor más, es el calor latente de vaporización. Pero si yo quiero llegar a 150 grados centígrados, supónganse, ya está en estado totalmente de vapor, gas. Ya, entonces, en todo este sector, ya el agua está vaporizada. Entonces, está en estado gaseoso. Entonces, tengo un calor en estado gaseoso. Entonces, si yo quiero hacer un proceso completo, entonces voy a tener calor en estado sólido, calor latente de fusión, calor en estado líquido, calor latente de vaporización y calor en estado ¿qué? Gaseoso. ¿Ven? Entonces, ¿cuántos calores son en realidad? 5. 5 calores. Si hago el proceso completo. Y si digamos dentro del proceso también le podemos... Aló, no te escucho. El tema de condición, No te escucho. Si dentro del proceso agregamos el método de condensación. Ya, muy bien. Ya, ahorita vamos a hablar de eso. Ya, no te preocupes, vamos a hablar. Ya, mira, entonces, cuando he ido así, ¿ven? Cuando lo voy así, estoy haciendo cambios de estados fabulosos. De estado sólido ha pasado a estado ¿qué? Líquido, y ha pasado a estado ¿qué? Gaseoso. Pero para que suceda eso hemos tenido que entregarle energía, ¿o no? Entregarle energía, hemos tenido que hacer eso. Las industrias que trabajan en ese proceso, por ejemplo, la fundición.
Y no va a ser de agua, sino en ese caso va a ser de cobre y de todos los elementos. El mineral de cuajón y de Toquepala, ¿en qué estado llega? Sólido. ¿No es cierto? Sólido. Entonces, entra a la fundición, obviamente esto 540 es una bicoca para ellos, ¿no? O sea, ellos es más grande esos valores que vamos a ver después. Entonces, entra en estado sólido. Pasa a estado líquido. Y otros cuerpos pasan a estado ¿qué? ¿A qué estado pasan? En la fundición. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Miren, pero atiendan, miren, por ejemplo, cuando hablamos de mineral, cuando llegue el mineral de cuajones o de Toquepala, es mineral. ¿Qué significa mineral? Que es un conjunto de varios elementos. Tiene cobre, tiene oro, tiene plata, tiene bismuto, pero ¿qué tiene más cobre, obviamente? ¿No? Así se llama, por eso se llama mineral. ¿Ya? Porque es un conjunto ¿qué se llama? De elementos que tiene. Pero todos son sólidos. También trae azufre, todos los demás, ¿ven? Listo. Entonces, eso ingresa al horno. Lo convierte en líquido. ¿Para qué? Para separar lo que le interesa a Sauer, en la condición, el cobre. Lo funde y lo pone en ¿qué se llama? Lo separa. Ya está. Eso es lo que hace fundamentalmente la fundición. ¿Listo? Pero hay elementos como por ejemplo el azufre, o el plomo también, que es peligroso, se convierten ¿en qué? En gas. En gas. También parte del cobre se convierte en algunas partes en gas. O sea, no todo es así. Entonces, hay ese proceso, ¿no? Sólido, líquido, que han visto esa cosa roja y las ollas que tienen ahí, y las chimeneas, ahora claro, no funcionan mucho las chimeneas, pero ahí van los cuerpos que se convertían en gas. Esa es la fundición. Nada más. Esa es la fundición. ¿Listo? Y gracias a ese proceso, pues, un montón de gente quiere trabajar ahí y un montón de gente gana buen dinero. Y hay bastantes ingenieros. Claro que tiene que haber bastantes ingenieros, porque es un proceso gigante. ¿Ya? Listo. Pero ahora vamos a hacer al revés. Simplemente al revés. Entonces, cuando vamos en este sentido, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo dos situaciones bien claras. Se funde. Entonces, por eso se llama calor latente de fusión. Se funde. Y aquí, ¿qué sucede? Se vuelve gas. Entonces se llama calor latente de vaporización. Es el nombre que se ha puesto porque se vaporiza el agua, pero también se puede llamar calor latente de gasificación. ¿Listo? Y hasta entonces hemos ido en sentido, digamos, positivo. Sentido positivo. De sólido a líquido, de líquido a gas. Muy bien. Pero hay industrias que no trabajan así, pues. Hay industrias que va a ser al revés la cosa. Claro. Las heladerías, las fábricas que hacen hielo, es al revés. Entonces, por ejemplo, las fábricas que hacen hielo, obviamente tienen que traer agua, ¿no? Pero no van a traer vapor, ¿sí? No tiene sentido. El agua está más práctica de tener agua, ¿no? Está en estado líquido. Está en estado líquido, ¿ven? Entonces, ahora vamos a ir al revés. Entonces aquí voy a eliminar calor. Pero aquí también ves la lucha, pues. El agua está en estado líquido, no quiere pasar a estado sólido. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Quitar este exceso de calor. ¿Ven? ¿Cómo es? Debo quitar. Entonces, ¿qué signo va a tener? Del 80. Negativo. Claro. Entonces, el calor latente de fusión o de evaporación puede ser positivo y puede ser negativo. Si yo paso al revés, si yo voy de líquido a sólido, entonces tengo que quitar esto. O sea, la máquina de frigidez va a hacer eso, va a quitar energía. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos.
Entonces, este calor latente de fusión puede ser positivo, cuando voy en este sentido, y negativo cuando voy en este sentido. Lo mismo acá, pues. Si yo tengo un cuerpo en estado gaseoso, y lo quiero volver líquido, entonces voy al revés. Entonces, si yo tengo vapor de agua a 120 grados centígrados, está en vapor. Va a decir, no, pero ¿para qué? Si hay aparatos que se utilizan eso en las empresas grandes, ¿qué se llaman? En las empresas tienen siempre ese aparato, por si acaso falla la energía. Bueno, utilizan equipos para generar energía a base de vapor. Sí, pero ¿qué se llama el equipo en sí? Está muy bien. ¿Turbinas? No tanto. Es turbina puede ser, pero mando un nombre más común. Y ustedes tienen que llevar sus cursos en la universidad. Caldera, pues. La caldera. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos agua a 120 grados centígrados, entonces está vapor, pues. Bueno, y a un loco se le ocurre decir, yo quiero volverlo hielo, pues, puede ser, pues. Es una locura, pero puede ser, ¿no? Listo. Entonces está acá, entonces aquí no hay cambio de estado hasta acá. Entonces, ¿qué? Y aquí hay cambio de estado. Entonces, este es el calor latente de vaporización, tiene que ser negativo, pues. ¿Ven? O sea, vamos al revés nomás. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? El agua que está en estado líquido gaseoso, va a pasar al estado líquido. Ese proceso es contrario a la vaporización. ¿Qué se llama ese proceso? Cuando va contrario cuando un cuerpo que está en estado gaseoso se vuelve líquido. ¿Qué se llama ese proceso? ¿Se acuerdan? Condensación. ¿Cómo? Condensación. Ya, eso es exclusivamente del agua. Es exclusivamente del agua. Está bien, condensación. Pero hay otro nombre más que es general para todo. ¿Qué significa GLP? ¿Qué significa GLP? Gas licuado de propano. Muy bien, gas licuado, ¿eh? Entonces, las empresas que nos venden el gas, que así le llamamos nosotros gas, el gas está en estado, con su nombre está en estado gaseoso. ¿Ven? Entonces, pero no, cuando llega a nuestra casa el balón no está en estado gaseoso. ¿En qué estado está? Líquido. Líquido. En el balón está en estado líquido, ahí adentro está en estado líquido. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha sucedido? En la naturaleza, cuando lo captan o cuando lo está en estado gaseoso. Entonces, lo van a licuar. Por eso se llama calor latente de licuación. También. Lo pueden llamar por eso, tampoco nos afecta en nada, pero por si acaso que tengan esa idea, ¿no? Entonces, vamos a licuar, ¿ven? Eso es lo que sucede. ¿Ya? ¿Y qué se llama cuando pasa para acá? ¿Qué se llama? Solidificación. Solidificación, nada más. Entonces, ya tenemos los procesos. Entonces, la ingeniería, luego siempre he dicho esto, la ingeniería es eso, nada más. O vamos en este sentido, o vamos en este sentido. Un soldador ya, no, ¿qué tengo que ver con eso? ¿Cómo que tengo que ver con eso yo? ¿En qué estado le dan la varilla? Si es eléctrico, ¿en qué estado le dan la varilla? Sólido, pues sí o no. ¿En qué se convierte? Líquido. Líquido. ¿Y luego se convierte en estado qué? Sólido. Y este soldador, si es buenazo, va a ganar un montón de plata. Más que un ingeniero. Si es buenazo, obviamente, ¿no? Pero se muere más rápido que el ingeniero. Sí, seguramente, pero va a ganar dinero. Pues. Más que un ingeniero, pues, si es buenazo. Y son buscaditos y rodaditos. ¿Ven? Entonces, simplemente hace eso el soldador, convierte en un estado, si es autógena, lo mismo. ¿Ven? Entonces, cuando van a cortar, también están haciendo ese proceso. Ese proceso. Entonces, cada vez eso está mejorando.
Ya, por ejemplo, ahora se cuenta con rayo láser, toda esa situación, entonces, pero ya no es que sea diferente, seguimos con lo mismo, convirtiendo las cosas en un sentido o en otro sentido. Entonces, esto pues lo base para el ingeniero mecánico, porque de esto va a vivir y de esto que se llama, puede cambiar las cosas básicas primero, ¿no? Las cosas básicas primero, y lo demás es ya cosa que pueden ampliarla. Entonces, claro que el ingeniero se puede meter al mantenimiento, por supuesto, que es otro campo grande, pero este campo no se dejen ganar por las ingenierías, ¿Cuáles son las ingenierías que les están haciendo la competencia en este lado? Aunque han bajado bastante, no se preocupen tanto. ¿Cuáles son los ingenieros que les hacen la competencia en este lado? Los mecatrónicos. No son mecánicos, no se preocupen. Este no es mecatrónico, no hay un problema. Se llevan un curso de un año y se acabó. ¿Qué ingeniería? Me han creado ingenierías hasta por gusto. Metalúrgico. Los metalúrgicos. Los metalúrgicos. Pero están ya de caída, no, muy poca gente, porque es muy sesgado, pues, muy sesgado que se llama la carrera, metalurgia. Entonces, ¿qué significa? Tiene que ver solamente, pues, o bien que se llama en las plantas de concentración, o una fundición, nada más se acabó. Bien, pero el mecánico no, abarca todo eso. Inclusive se va a la refinería, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que se tienen. Han creado varios ingenieros, por ejemplo, han creado ingenieros de materiales, creo, ¿no? Hay ingeniería de materiales. Hay ingeniería de qué más. No sé, un montón de ingeniería, pero que felizmente no tiene mucho arraigo, como le puedo decir, tradición, otras palabras. Quedamos eso, entonces, eso es lo que tenemos que ver, eso. Entonces, primero estamos haciendo el agua, ¿por qué? Porque es más manejable, lo que usamos más todos los días, y simplemente entender que si yo quiero que haya cambio de estado, haya mucho cuidado. ¿En qué sitio estoy? ¿Quiero que se funda o quiero que se vaporice? Si se funde, 80 calorías por cada gramo, eso tengo que tener presente. Y si quiero que se vaporice, 540 calorías por gramo. Pero puede ser negativo o positivo, sí. Si voy en un sentido de aumentar el que se llama la temperatura, significa que eso es que se llama positivo. Pero si voy en sentido contrario, esos calores latentes se vuelven negativos. Entonces, a ver, les voy a dictar la fórmula para que ustedes vean bien. La fórmula de cambio de estado ya la conocen, ¿sí o no? No sé si acá he puesto calor latente, voy a ver, ¿ya? Debe estar el calor latente acá. No está. No sé por qué no está. Vamos a ver, acá debe estar. Acá está la fórmula. Acá está. Todavía nos pone del cobre, pero y la fórmula es para todos igual, ¿ya? Ya, escuchen bien, en el caso del agua, ¿ya? O sea, en forma general, dice, el calor cuando hay cambio de estado, cambio de estado, dice calor, masa por calor latente de vaporización. A ver, no, calor latente de fusión no pasará. Acá está el calor latente de fusión. Esta es de forma general. Acá miren acá, ¿ya? Entonces, cuando hay cambio de estado, se van a escribir así, ¿ya? Calor latente se escribe acá póngase calor latente acá póngale F, ¿ya? F, de fusión. Calor latente cuando vean una F es su fusión. En el caso del agua, vamos a hacer simplemente primero, ¿ya? En el caso del agua, es la masa del agua por 80 calorías por cada gramo. En lugar de eso, estamos en del agua nada más, ¿eh? Entonces pongan así, calor de fusión del agua es igual a ¿qué? La masa del agua
por 80 calorías por cada gramo. 80 calorías por cada gramo. ¿Cómo, ingeniero? ¿Cómo? ¿Puede repetir, ingeniero? ¿Puede repetir? Ya muchachos, a ver, entonces, en el caso del agua, sí. Calor latente de fusión del agua, calor latente de fusión del agua es igual a la masa por 80 calorías por cada gramo. Ya, más abajito vamos a calor latente, la masa del agua, obviamente. La masa del agua por 80 calorías por cada gramo. Ya, ahora, calor latente. ¿Por 80 calorías qué, ingeniero? 80 calorías por cada gramo. Ya, ok. Ya. Ahora, calor latente de vaporización del agua, solamente del agua, es igual a ¿qué? Masa del agua por 540 calorías por cada gramo. ¿Ya? 540, ¿no? 540 calorías por cada. Ya saben que eso puede ser positivo o negativo según el sentido. ¿Puede repetir, por favor? Calor latente de vaporización del agua es masa del agua por 540 calorías por cada gramo. Ya. Ya, miren acá este ejemplito que nos pone acá del cobre, ¿ya? Atiendan. Ya pueden entrar, pues ya va a ser hora, mira, para terminar. Miren acá. ¿Qué calor se necesita para fundir cobre? Para fundir nada más, no quiero otra cosa. ¿Qué calor se necesita para fundir cobre? O sea, 2 kilogramos, ¿ya? Entonces, lo que tengo que buscar es cuál es el L, así también se pone LF, es calor latente de fusión del cobre en este caso, ¿ya? ¿Cuánto es? Miren, ¿ah? Calor latente de fusión del cobre, 134 kilojoules por cada kilogramo. Este es del cobre, exclusivo del cobre. Esta es la cantidad de energía o cantidad de calor que necesito para que se funda 1 kilo de cobre. ¿Ya? O sea, si yo quiero fundir 1 kilo de cobre, necesito esta cantidad de energía. Esta cantidad de energía. Para que pase de estado sólido a estado líquido. O sea, la fundición, por ejemplo, por cada kilogramo que ingresa, gasta esta cantidad de energía en su horno. Si son 2 kilogramos, simplemente lo multiplico por 2. ¿Ven? Kilogramo con kilogramo se me queda joule. Esta es la cantidad de energía que necesito para qué. Para que 2 kilogramos de cobre pasen a qué? A estado líquido. Entonces el ingeniero tiene que calcular eso, pues. ¿Cuánto está ingresando al horno? Obviamente no voy a ingresar 2 kilogramos, ¿no? ¿Cuánto está ingresando al horno? Y por ejemplo, ingresa un montón de material. Entonces le va a ingresar de varios cuerpos, pues. Debe ingresar el oro, debe ingresar la plata, todo debe ingresar. Entonces, él tiene que calcular. Ahora hay máquinas de eso, ya no hay tanto que hacer tantas operaciones, ¿no? Simplemente ahí está la mecatrónica, pues, ¿no? Entonces, por decir, un año que hagan ustedes un curso de mecatrónica, ya son mecatrónicos, no se preocupen de eso. ¿Ya? Entonces, ¿ven? Para 2 kilogramos necesito una cantidad más mayor, pues. Simplemente eso. Entonces, el calor latente, ¿qué viene a ser? Viene a ser el calor que necesito para que cambie de estado. Nada más, es un calor extra. ¿Listo, muchachos?
Nos vemos la próxima clase, pero no se vayan porque voy a tomar lista. Disculpe una cosa, antes de terminar. La energía por cada elemento también esos datos nos dan. Por ejemplo, en este caso la energía que se necesita es de 134 kilogramos. Claro, eso está en todos los libros, en internet, ¿no? Por ejemplo, pones ahí calor de fusión o calor latente de fusión del aluminio, te va a dar. Ya está calculado. Sí, esos datos, ¿ya? Ya, ok. Muy bien. No quiero que salga lo máximo mínimo que salga, pero sí, por favor, porque de lo más me actúa que vayan a ver, no que ya no es problema de cuando se paga, porque me he hecho una contadora de esas facturas que va a pagar ahora no van a servir para ese periodo ya pasó. No va a seguir por ahora porque ya no lo van a presentar, lo van a presentar cuando no hay una descalificación. Sí. Mi hermano puede pagar, o llamar y decir, van a hacer palabras que preparan la redacción. No quieren, ¿no? Usted haga una transferencia de una vez. Ya, a ver, comenzamos. Aliaga. Perdón, ingeniero.